¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente hace que una capital sea la más habitable del mundo? ¿Son los rascacielos relucientes, las grandes avenidas o la vida vibrante que se esconde en cada esquina? Hemos viajado por muchos países, muchas capitales, cada una con su propio encanto. Pero hoy, dejemos a un lado las comparaciones y permíteme guiarte por una ciudad que quizás muchos solo conocemos por los titulares de las noticias. Moscú, el corazón de la vasta Rusia. ¿Es Moscú realmente tan fría y distante como podríamos imaginar? ¿O escondida tras su fachada algo severa, existe una vitalidad intensa, una cultura única y descubrimientos sorprendentes que nos esperan? Acompáñame mientras descorremos el velo de misterio y nos adentramos en cada rincón de Moscú para encontrar las respuestas. Hasta ahora, hemos hablado principalmente de diferentes países y sus capitales. Algunas de estas ciudades pueden haber despertado tu interés, mientras que otras quizás no te hayan atraído tanto. En tu opinión, ¿qué crees que hace que una capital sea la más habitable del mundo? ¿Cuáles son las características clave que debería tener la capital de un país? Ahora, centremos nuestra atención en Moscú, la capital de este inmenso país con la mayor superficie terrestre. Somos muy conscientes de que Rusia es increíblemente vasta, abarcando aproximadamente 17 millones de kilómetros cuadrados. Moscú, a menudo considerada el corazón de esta colosal nación, se encuentra justo al este de Bielorrusia y al norte de Ucrania. A diferencia de las regiones del norte extremadamente frías, dominadas por Siberia, Moscú está situada en una parte más templada y cálida del país, a lo largo de su frontera occidental. Es fascinante saber que, a pesar de su reputación como tierra de hielo, Moscú no está perpetuamente envuelta en un frío cortante durante todo el año, como muchos podrían suponer. Por supuesto, el invierno aquí sigue siendo muy ruso, pero no es un páramo ártico. En contraste con las temperaturas gélidas de hasta 50 grados bajo cero en el norte de Rusia, Moscú experimenta inviernos más suaves, con temperaturas que rondan los 20 grados bajo cero. No obstante, la temporada de invierno en Moscú todavía puede ser de un frío penetrante. Cuando observamos más de cerca el mapa de la ciudad, podemos ver que no cubre un área muy grande. La superficie total de Moscú es de solo 2.511 kilómetros cuadrados. A pesar de esto, el número de personas que viven en esta área es notablemente alto. Moscú, sin duda, la ciudad más popular de Rusia, alberga aproximadamente 19 millones de personas, mientras que la ciudad más cercana, San Petersburgo, acoge a 6 millones de residentes. Es bastante extraordinario que Moscú haya sido la capital de Rusia durante más de 850 años. Por supuesto, para alojar a esta densa población en un área pequeña, se han construido enormes rascacielos en esta importante ciudad. Se pueden ver cientos de edificios altos. Esto es un verdadero testimonio de su capacidad de planificación urbana, de cómo logran que millones de personas coexistan en un espacio relativamente pequeño, creando una ciudad verdaderamente vertical. Los precios de alquiler de un apartamento promedio aquí, que están algo por encima de los estándares normales, comienzan en 100.000 rublos. El equivalente de estos apartamentos de 3 habitaciones en dólares es de al menos $1,000. Así que, si estás considerando vivir en Rusia, particularmente en Moscú, donde la ciudad acoge a multimillonarios de todo el mundo, el costo de vida es de al menos $2,000 al mes. Puedes encontrar apartamentos por 50.000 rublos, pero estos tienen al menos 20 años de antigüedad y están ubicados lejos del centro de la ciudad, o son muy pequeños. Estas cifras nos dan una idea básica, pero es importante señalar que los panoramas económicos pueden cambiar y la sensación real de asequibilidad puede variar dependiendo de factores globales y los tipos de cambio actuales. Para muchos moscovitas, la vida es un equilibrio entre gestionar estos costos y disfrutar de lo que la ciudad ofrece. Casi la mitad de las capitales del mundo están situadas en una costa, pero Moscú no tiene mares cercanos. La ciudad está agraciada por el río Moscova, que fluye por su centro,
proporcionando un lugar de recreo tranquilo para el pueblo ruso durante todo el año. El río ha sido conectado con pequeños puentes para facilitar las conexiones terrestres de los residentes. El famoso Palacio del Kremlin de Moscú se encuentra en el mismísimo corazón y centro de la ciudad. Este palacio es uno de los mayores símbolos de Rusia, y casi todo el que visita el país se toma una foto frente a él. Hoy en día, también es la residencia oficial de Putin. Más que un simple palacio, el Kremlin es un símbolo de poder e historia, que casi puedes sentir en el aire que lo rodea. Dado que es la ciudad de los altos tribunales, el centro de la administración del país y el patio de recreo de los oligarcas adinerados, a menudo se pueden ver vehículos oficiales de lujo con sirenas a todo volumen, causando atascos de tráfico en la ciudad. Mencionemos también que en Rusia hay muchos palacios con el nombre de Kremlin. Por otro lado, la conocida Plaza Roja, como se la conoce comúnmente, está ubicada en la capital. Los alrededores de la plaza están pavimentados con adoquines y no se ve ni una mota de basura. La Plaza Roja es el área más popular donde a los turistas que visitan Moscú les gusta pasar el tiempo. La arquitectura de esta ciudad es su alma, construida sobre cimientos sólidos. Y cuando estás en la Plaza Roja, es imposible no sentir una sensación de asombro. No es solo vasta, está impregnada de siglos de historia, un lugar donde se ha escrito la historia de Rusia. La Plaza Roja aquí es tan inmensa que cuando presidentes como Putin dan discursos, o en los días de celebración nacional, se llena hasta los topes con millones de personas. Otro símbolo de Moscú, la histórica Catedral de San Basilio, se alza con orgullo en la Plaza Roja y es uno de sus mayores iconos. Actualmente, no hay muchos turistas extranjeros visitando la plaza debido a las tensas relaciones diplomáticas de Rusia con Occidente, lo que ha llevado a una disminución o suspensión de vuelos de aerolíneas occidentales a Rusia. Este cambio en el turismo es palpable. Aunque el número de turistas occidentales puede haber disminuido, esto también abre nuevas vías para el turismo nacional y regional, creando una atmósfera diferente, quizás más íntima, en estos sitios icónicos. Se dice que los turistas de países asiáticos y de Oriente Medio han ido en aumento últimamente, lo que indica un cambio en los flujos de viajes internacionales hacia Moscú. A pesar de esto, Moscú sigue siendo una ciudad bulliciosa y llena de vida durante todo el año, gracias a su gran población y abundantes recursos. Una de las señales clave de esta vitalidad son los frecuentes festivales que se celebran en la ciudad. Si tienes suerte, podrías encontrarte con estos cautivadores festivales durante tu visita. Si bien estos eventos pueden ser algo habitual para los locales, es probable que sean fascinantes para los visitantes de fuera de Moscú. Y esa es la magia de Moscú, ¿no? Siempre está sucediendo algo, una sensación de un constante murmullo de eventos o actividades palpitando justo bajo la superficie. Actualmente, gran parte del mundo todavía está en los meses de verano. En Moscú, la gente disfruta del clima cálido, paseando en manga corta. La ciudad rebosa de vida, tanto de día como de noche. A pesar de sus impactos históricos, Moscú ofrece un estilo de vida activo y cómodo. Las calles están llenas de gente en grupos de amigos y es raro ver a alguien caminando solo. Algunos se sientan en bancos charlando con amigos, otros comparten historias en cafés y algunos incluso se dejan fotografiar por fotógrafos en las calles. La escena fotográfica en Moscú es bastante notable. En el centro de la ciudad, fotógrafos profesionales con cámaras de alta gama ofrecen sus servicios para capturar la belleza del pueblo ruso. Montan fondos en lugares concurridos y proporcionan un telón de fondo profesional para aquellos que quieren que les tomen fotos. Sin embargo, en realidad no hay necesidad de esto, ya que cada rincón de Moscú, sus parques, ríos, calles y arquitectura, ofrece amplias oportunidades para fotografías perfectas. Este amor por capturar momentos es bastante curioso. Parece que la ciudad misma es un gran escenario, y todos quieren su retrato con ese hermoso telón de fondo. Al pueblo ruso, especialmente a las mujeres, realmente les gusta que les tomen fotos.
Incluso si les tomas fotos sin que se den cuenta, cuando lo notan, no reaccionan de manera agresiva o enfadada. En cambio, sonríen y posan para la cámara. Está claro que los rusos tienen sus teléfonos en la mano con frecuencia, siempre tomándose fotos. Incluso si no los estás fotografiando, parece que los rusos no solo buscan la aprobación de los demás, sino también la suya propia. Moscú presume de una arquitectura que recuerda a los estilos de Europa occidental, donde cada maravilla arquitectónica tiene un estatus icónico para el país. La ciudad cumple en gran medida las expectativas de un lugar ideal para vivir. Si quieres cenar fuera, hay cientos de opciones de restaurantes disponibles. Del mismo modo, si estás cansado de visitar el mismo parque o club nocturno, hay muchos más por explorar. Si te gusta conocer gente nueva, Moscú tiene una abundancia de caras nuevas por encontrar. Cuando observas los rostros de la gente, puedes ver claramente las características de la raza eslava. Aproximadamente 8 de cada 10 personas tienen la piel clara y a menudo son rubias, y muchos rusos tienen los ojos azules o verdes. La belleza, por supuesto, es subjetiva, pero no se puede negar la fascinación global por la apariencia eslava. Y aunque la belleza está en los ojos de quien mira, hay una elegancia y compostura innegables que muchos moscovitas poseen. Es algo que notas casi de inmediato. Los rusos parecen ser conscientes de esta atención, lo que probablemente contribuye a su alta autoestima. Además, los rusos visten con bastante elegancia, no solo cuando salen de noche, sino incluso durante encuentros casuales durante el día con amigos. Además, Rusia ofrece importantes oportunidades de ingresos. Para permitirse el vibrante estilo de vida de Moscú, se necesita un ingreso neto en el rango de $4,000 a $5,000 al mes. De lo contrario, el lujoso estilo de vida podría forzar tu presupuesto. Esa cifra para un estilo de vida cómodo, alrededor de $4,000 a $5,000, realmente muestra el dinamismo económico de Moscú, pero también sus presiones. Esta es sin duda una ciudad de ambición, y aunque las oportunidades están ahí, claramente se necesita un cierto nivel de ingresos para disfrutar plenamente de lo que ofrece. En el contexto global actual, imagino que muchos se están adaptando y encontrando nuevas formas de prosperar. Si Moscú es demasiado caro, podrías considerar vivir en la ciudad de Vladimir, al este de Moscú. En la parte oriental de Rusia, encontrarás la gran y animada ciudad de Kazán. Si prefieres una ciudad menos concurrida, pero aún bien desarrollada y cerca de la frontera finlandesa, entonces San Petersburgo es tu lugar. Está situada al norte de Moscú. Moscú no solo atrae a adultos, también atrae a jóvenes de toda Rusia. Esto se debe a que la ciudad alberga las universidades técnicas más grandes del país. Los jóvenes vienen aquí para cursar una educación que puede abrir puertas a oportunidades profesionales internacionales. Moscú ahora alberga 13 universidades, lo que la convierte en una ciudad que atrae a personas de todas las edades. Esta convergencia de energía juvenil es vital para cualquier gran ciudad, y Moscú no es una excepción. Mantiene a la ciudad mirando hacia el futuro y dinámica. Rusia es un país predominantemente cristiano ortodoxo. Sin embargo, la estructura religiosa y el estilo de gobierno no interfieren con la vestimenta y los estilos de vida de su gente. Las personas son libres de vestir y vivir como elijan, sin presión social o gubernamental. En Moscú, la gente disfruta bailando no solo en locales, sino también en las calles. Muestran un entusiasmo por la vida que está a la par con los estilos de vida de Europa occidental, llenos de energía y amor por la diversión. Es esta mezcla de tradición arraigada y libertad personal moderna lo que encuentro particularmente cautivador de Moscú. La capacidad de expresarse, ya sea a través de la moda o del baile callejero, añade una capa vibrante al carácter de la ciudad. Los residentes de Moscú están muy motivados, lo que también proporciona un medio de vida para los jóvenes que quieren ganar dinero tocando música. Se pueden encontrar músicos tocando diversos instrumentos en cada esquina, por lo que mientras paseas por Moscú, podrías escuchar constantemente hermosas melodías.
Además, por la tarde, durante las horas del atardecer, las aceras de Moscú comienzan a llenarse de gente y apenas puedes encontrar un pavimento vacío. Incluso si la gente no va a los cafés, llenan estos parques y zonas de aceras con sus seres queridos. En Moscú, es común ver a gente aparcando sus coches en una esquina, abriendo el maletero y disfrutando de una cachimba. Estos momentos sociales cotidianos y a veces peculiares realmente pintan un cuadro de la vida diaria y el ingenio. Muestra un deseo de conectar y disfrutar, sin importar las circunstancias. Si no hay espacio en los parques, algunas personas llevan sus cachimbas y bebidas para disfrutar al aire libre en los maleteros de sus coches. En lugar de comer y beber, algunas personas prefieren pasar tiempo charlando junto a las verdes orillas del río Moscova. También es común ver a los rusos usando los bancos para diversas actividades por las tardes. Un aspecto notable de las calles de Moscú es que, a pesar de que la población es relativamente joven, hay un alto consumo de productos de tabaco. La ciudad tiene una pequeña población de ancianos, mayores de 65 años. Y verás principalmente a personas menores de 50 años en las calles. A los ancianos se les ve a menudo en el metro y no llaman mucho la atención en las calles. Hablando del metro, vale la pena señalar que Moscú tiene una de las redes de metro más grandes y extensas del mundo. Esta ciudad cuenta con una red de transporte lo suficientemente detallada como para igualar el esplendor de una capital. Además, las estaciones de metro de Moscú, como otros metros rusos, tienen una arquitectura bastante impresionante. Estos diseños de metro ultra elegantes, heredados de los soviéticos, son verdaderamente una de las mejores características de Rusia. Llamar impresionantes a las estaciones de metro de Moscú sería quedarse corto. Son palacios subterráneos, cada uno una obra de arte en sí misma. Simplemente viajar en metro para admirar las estaciones casi vale la pena el viaje. Sinceramente, es una de mis cosas favoritas de la ciudad. Para ilustrar esto, puedes observar por ti mismo cuán elegante y limpia es cada estación de metro en Moscú. En todo el país, el sistema de metro de Rusia alberga más de 160 estaciones en 11 líneas. Un aspecto notable de Moscú es la gran cantidad de coches de lujo. Notarás estos coches de lujo, especialmente por la noche, y cada uno es absolutamente impresionante. No importa a dónde mires, Ferraris, Lamborghinis, Mercedes y otros tipos de coches de lujo aparecen de repente ante tus ojos. Hay una calle en la ciudad llamada Malaya Bronaya, donde reside la élite de Moscú. Los taxis son abundantes, y los ricos a menudo pasan su tiempo en las calles de Moscú como Malaya y Petrovka. Puedes encontrar los centros comerciales de marca más caros y los vehículos más lujosos. Por las noches, puedes experimentar el tráfico y las multitudes de estas calles. Tal concentración visible de lujo es algo digno de ver. Dice mucho sobre los segmentos adinerados de la ciudad, que coexisten con la vida cotidiana. Además, como Moscú es una ciudad cosmopolita y multinacional, puedes superar fácilmente las barreras de comunicación con el inglés, incluso si no hablas ruso con fluidez. Esto es especialmente útil para turistas y expatriados, facilitando su integración. Se dice que el dominio del inglés de la generación más joven es cada vez mejor. La diversa población de la ciudad también significa que puedes encontrar platos que se adapten a tu gusto, lo que refleja su rica cultura gastronómica. Además, las bulliciosas calles de Moscú son populares entre los recién casados para las celebraciones de sus bodas. Muchas personas eligen los barrios exclusivos de Moscú para sus bodas. Así que, si ves múltiples parejas de novios y cientos de invitados reunidos alrededor del río Moscova, es una vista común. Las ceremonias de boda en Moscú no son extravagantes. En cambio, son simples, con reuniones íntimas de familiares y amigos cercanos. Es encantador ver estas celebraciones sencillas y sinceras en medio de la grandeza de la ciudad. Aporta un toque humano y adorable al paisaje urbano. Hoy, a pesar de los desafíos políticos, Moscú tiene una atmósfera vibrante y segura.
Puede haber cambios en cómo opera la ciudad o en el estado de ánimo general debido a factores externos. Pero el espíritu central de Moscú parece perdurar. Una mezcla de historia, cultura y un ritmo moderno incesante. Parece que esta ciudad seguirá siendo una de las capitales más codiciadas e intrigantes del mundo. La gente de Moscú parece contenta de vivir en su país, y no hay señales de miedo o restricción en sus rostros. Y así, hemos hecho un viaje juntos por Moscú, una ciudad de fascinantes contrastes, de 1000 años de historia y vitalidad moderna. Desde los majestuosos palacios del Kremlin hasta las esquinas cotidianas, desde el brillo de la élite hasta los momentos sencillos de su gente. Personalmente, creo que Moscú no es solo un destino, sino una experiencia, un lugar que te hace reflexionar sobre la complejidad y la diversidad de nuestro mundo. Puede que no sea una ciudad que se entienda a la primera, pero sin duda dejará una impresión duradera. Entonces, ¿cuáles son tus impresiones de Moscú después de este viaje? ¿Cambió tus ideas iniciales? Por favor, comparte tus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Me encantaría saber tu opinión. Y si te gustan las exploraciones urbanas y las inmersiones profundas en ciudades fascinantes como esta, no olvides pulsar ese botón de suscribir y tocar la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas aventuras. Cada interacción tuya realmente nos ayuda a acercar el mundo a ti. Nos vemos en el próximo. Adiós.